Bienvenidos hermanos a un segmento más de Meditaciones y Befi. En Dios haremos proeza. Le doy gracias a Dios porque llegamos aquí a este día sábado, ¿verdad? 17 de junio de este año 2023. Y pues es una bendición estar igualmente terminando esta semana donde hemos compartido el tema acerca de cuidar lo que hablamos. En la manera en que hablamos, hermanos, o somos de bendición o somos de maldición, somos para edificación o somos de tropiezo. Es tan importante como hablamos, lo que hablamos y así también cómo lo hablamos. En el libro de Proverbios capítulo número 10, versículo número 19, nos dice la palabra del Señor. Aquí en Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Note usted cómo debemos de tener cuidado. En otras partes nos dice: todo hombre sea tardo para hablar. El mismo Santiago lo menciona ahí en su libro, ¿verdad? Pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué? Porque en las muchas palabras no falta pecado. Entonces debemos mejor ser personas más mesuradas, más prudentes, escuchar, pensar antes de hablar, ¿verdad? Reflexionar antes de hablar. Porque la verdad, hermanos, muchas veces hablamos y, como dice Santiago, ofendemos muchas veces. Nuestra misma manera de ser, nuestra misma forma de hablar, es una forma que no muchas veces edifica, sino que con nuestras propias palabras muchas veces nosotros destruimos. Y a veces hay gente que nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar y hablamos de todo, pero la palabra de Dios dice que tengamos cuidado, porque en las muchas palabras no faltará el pecado. Cuida, hermano, de lo que estás hablando, que no vaya a salir algo que sea un pecado que desagrade al Señor. Ahora, otro versículo que tenemos allá, aquí en Proverbios capítulo 10, en el verso 14, dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Cuánto cuidado debemos nosotros de tener, ¿verdad? De no tener una boca como necio, porque el necio no habla otra cosa más que puras calamidades, puras cosas vergonzosas, puras cosas sin sentido, puras cosas que no edifican, puras cosas que no son de bendición, sino todo lo contrario, es calamidad cercana, como nos dice aquí la palabra del Señor. Una calamidad es algo que hace daño, es algo que afecta, es algo que produce dolor, que produce angustia, que produce aflicción. Calamidad cercana. Cuando somos necios y hablamos como necios, somos una calamidad cercana. Posiblemente hay gente que está cerca de nosotros que, en vez de alegrarse en nuestra manera de hablar, dice: oh, ya viene otra vez como habla, o esta como habla, ya me tiene hasta aquí su forma de ser, su forma de hablar. Fíjense, hermanos, cuánto daño se puede ocasionar cuando hablamos de una manera incorrecta. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Proverbios también, capítulo 12, versículo 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay gente que pudiéramos hablar, que cuando hablamos dice que es como golpe de espada. ¿Tú puedes imaginar eso? ¿Verdad? Posiblemente lo más cercano que hemos tenido cuando alguien nos dio un golpe con una tablilla y podemos ver cómo esa tablilla queda marcada, o quedaba marcada en nuestro brazo, en nuestro hombro, en nuestras piernas. Pero la verdad, hermanos, aquí nos dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que causan dolor, que causan marcas. Hermanos, ¿cómo debiéramos nosotros de cuidar entonces lo que hablamos? ¿Verdad? Que no estemos ofendiendo, que no seamos groseros, que no seamos ásperos, ¿verdad? En nuestra manera de hablar, en nuestro trato con los demás. ¿Cómo deberíamos nosotros de cuidar todo eso? Oh, queridos hermanos, yo les animo a ustedes, ¿verdad? Que su manera de hablar, de tratar a su esposa, a sus hijos, a los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe, que su forma de hablar, sus palabras no sean como golpes de espada, sino todo lo contrario, como nos dice aquí el versículo: mas la lengua de los sabios es medicina. Por una parte, la manera de hablar pega, golpea, daña, causa dolor.
por otra parte, dice que tú puedes ser un sabio hablando como si cuando hablaras tuvieras medicina, curas, alivias, trae paz, trae felicidad. Tu manera de hablar sería muy diferente. Mi hermano, yo te animo para que cuidemos lo que estemos hablando, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, en la próxima semana seguiremos hablando de este tema, sobre todo la manera de hablar correcta, ¿verdad? La manera de hablar como Dios quiere que hablemos y que podamos ser de bendición a otros. Ánimo, hermanos. Mientras tanto, no se olviden que hay que cuidar lo que hablamos, pero también en Dios haremos proezas. Que Dios les bendiga. Nos miramos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Amén.